Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Vamos entonces el día de hoy a iniciar la clase de el tema número 16, creo que es, ya va, copié el tema, sí señor, títulos de valores. Vamos a trabajar por esos sujetos regulados, en este caso por la ley del mercado de valores. De una u otra forma tenemos entonces una presentación que va de una u otra manera a conversarnos sobre a lo que es de cierta forma ese tema 16 y esas implicaciones que tienen las relaciones empresariales con el mercado de valores. Es un tema bastante bonito. De una u otra manera ya hemos adelantado algo. Recordemos que hablábamos que algunas empresas siempre van a estar reguladas por algunas superintendencias. En este caso, vamos a tener la Superintendencia Nacional de Valores, que de una u otra manera me regula ese contexto. Tenemos algunas instituciones como el Registro Nacional de Valores, que está creado a través de la misma Superintendencia Nacional de Valores, en la cual todas las personas que van a realizar intercambios de títulos de valores, de acciones comunes y preferentes dentro de ese mercado, requieren entonces ese registro nacional, de tal manera de que esas personas generen algún proceso de transparencia. Otra de las cosas interesantes que vamos a conversar sobre lo que tiene que ver con la regulación de el mercado de valores es que existen de una u otra forma algunos intermediarios que participan dentro de ese proceso. Así como cuando hablábamos en el tema de los seguros, que teníamos algunos agentes que se encargaban entonces de ser intermediarios entre la empresa proveedora de seguros y la persona que necesitaba la póliza. En cualquiera de los casos también sucede con este sistema de corretaje de valores, que de una u otra manera vamos a ir revisando en este proceso. Tenemos entonces, dentro de esas leyes, en esta lámina 1.3 mostramos que hay una ley que se llama ley decreto, significa que fue emitido por ley habilitante, con rango, valor y fuerza de ley del mercado de valores en el año 2015. Tenemos también una institución reguladora como el instrumento de la ley de bolsa pública de valores, que también entonces va a regular ese proceso de valores venezolano. Tenemos la ley de caja de valores, que es de 1996, una ley bastante viejita, igual que la ley de bolsa pública, que es del año 2010. Y tenemos una ley de entidades de inversión colectiva, que es del año de 1996, bastante también viejita, aunque el tema de el mercado de valores es un tema interesante, no ha sido tan emblemático como otros países. Sin embargo, tenemos en Venezuela la Bolsa de Valores de Caracas, en donde participan generalmente algunas empresas del sector financiero, algunas del sector industrial y otras del sector de servicios. Lo vamos a ver más adelante en esta clase del tema número 16. Sin embargo, más o menos entonces el enfoque de lo que son las regulaciones lo vamos a revisar a través de estos 4 instrumentos legales que de una u otra manera les coloco en esta lámina número 3. Dentro de esos personas que participan dentro del mercado de valores, vuelvo y les decía que teníamos allí algunas instituciones reguladoras. En ese decreto ley de la ley de mercado de valores, en el artículo 20 me habla de operadores de valores autorizados, me habla de asesores de inversión en el artículo 22, me habla de bolsa de valores pública, de cajas de valores, de sociedades calificadoras de riesgo, de sociedades titulizadoras. Todas ellas de una u otra manera van a participar dentro de este procedimiento de compra y venta de títulos a través, obviamente, de las bolsas sí, la Bolsa de Valores de Caracas, que de una u otra forma es la única entidad en Venezuela que realiza ese procedimiento de inversión. Esa Bolsa de Valores de Caracas está retomando de cierta forma con esta posibilidad que tenemos en Venezuela de volver a conversar sobre divisas, ya sea dólares, ya sea euros, ya sea cualquier otra divisa. Cuando se dio esa situación del control cambiario, era difícil que de una u otra manera las empresas participaran, teniendo claro, por supuesto, que el bolívar estaba en una condición indefensa de devaluación. No significa que no lo esté en este momento, pero de una u otra forma ya toda esa información que se realiza de intercambio en la bolsa, pues está haciéndose bajo un contexto diferente. Dentro de la Bolsa de Valores de Caracas, participan distintos documentos de trámite en venta en diferentes aspectos, algunos nacionales, otros extranjeros. Sin embargo, en cualquiera de los casos, cada uno tiene
la necesidad de revisarlos, esa cantidad de instrumentos que cotizan en la bolsa, se van a revisar a través de portafolios de inversión y existen distintas instituciones que realizan esas revisiones de esos portafolios de inversión. Allí entonces nacen esas personas que se llaman asesores de inversión, que son esas personas que de una u otra manera van a analizar cuáles son esos rendimientos, cuáles son los riesgos que se corren por la compra y venta de ese tipo de instrumento que se cotice en la bolsa de valores. Las bolsas de valores como tal son esos lugares donde de una u otra manera se realiza ese proceso de intercambio, esos asesores de inversión y esos operadores de valores autorizados. ¿Autorizados por quién? Por la Superintendencia Nacional de Valores, al igual que los asesores de inversión, al igual que la Bolsa de Valores. De una u otra manera, esas bolsas de valores van a generar el lugar donde operan esos asesores de inversión. Significa que ninguna persona que quiera invertir en la bolsa va a ir de forma directa a la bolsa de valores y va a realizar allí sus cotizaciones, sino que debe hacerlo obligatoriamente a través de un operador y a través de un asesor de inversión. El operador va a ser la persona que hace directamente el proceso de inversión y el asesor es la persona que va a analizar cuál es ese portafolio de riesgo y cuál es ese portafolio de inversión. Dentro de esos procesos de bolsa de valores hay bolsas de valores que tiene que ver con intercambios en el sector privado y intercambio de algunos instrumentos del sector público. Van a existir también algunas cajas de valores, son lugares en donde se van a resguardar algunos activos y obviamente por eso tenemos algunas regulaciones al respecto. Habíamos hablado entonces, regreso a la lámina 3, de la caja de valores de 1996, en donde tenemos la posibilidad de creación de ese instrumento. Tenemos algunas sociedades calificadoras de riesgo, de esos son calificadores de riesgos de inversión, para analizar si de una u otra manera una empresa participa o no en el sector de la inversión de valores a través de la Bolsa de Valores de Caracas o de una u otra manera si ese riesgo genera la posibilidad de inversión o no, cada persona pues obviamente en función de su diversidad dentro del portafolio de inversión a través de la asesoría que brinde, en este caso el profesional dedicado y autorizado por la superintendencia como asesor de inversión, generará entonces las instrucciones de cómo podría realizar un proceso de inversión. Sin embargo, cada persona natural o jurídica decide cómo puede realizar ese procedimiento. Dentro de esos organismos públicos regulados por la ley está la Superintendencia Nacional de Valores, que es una institución que se crea en función del nacimiento de la ley y el Registro Nacional de Valores. En este caso, la Superintendencia es la entidad que se encarga de la revisión de las cotizaciones y de todo lo que se genera dentro del proceso de inversión, y el Registro Nacional es donde todas las personas que van a participar tienen entonces la necesidad de realizar ese proceso registral. Más adelante voy a mostrarles más o menos cuál es el proceso de inversión que se hace cuando una persona quiere cotizar a través de la Bolsa de Valores de Caracas. Dentro de la misma página de la Superintendencia Nacional de Valores, tenemos entonces algunos formularios instructivos legales que pueden de una u otra manera generarse eh, para que las personas pues, puedan participar en ese mercado. Por allí tenemos entonces un formulario general para solicitar la autorización con objeto de hacer oferta pública de valores. En este caso, eso que hablaba en la lámina número 5 del Registro Nacional de Valores, ahí entonces en la página de la superintendencia podemos encontrar ese formulario general para solicitar esa autorización en ese primer momento. Tenemos también un instrumento que es la ficha única de identificación de inversionista para esas personas naturales y jurídicas que deseen participar. Tenemos un formato de reporte de operación o actividades sospechosas. Recuerden que esto tiene que ver con ilícitos cambiarios, entonces de una u otra manera esa condición también debe tenerse en cuenta con el tema del mercado de valores. Tenemos un instructivo al procedimiento a seguir en las operaciones de valores a fines de proceder con desincorporar su cartera de inversión de deuda pública nacional. En esto cuando participamos de una u otra forma en algunos instrumentos o algunos bonos del Estado. Tenemos un reglamento interno para las instituciones que deban cumplir, los organismos internacionales,
para hacer oferta pública. En este caso, en las bolsas de valores venezolanas pueden entonces participar de una u otra manera algunos organismos internacionales y hacer oferta pública de algún título de valor. Tenemos un formulario para solicitar autorización con el objeto de hacer oferta pública de sociedades de promoción y obtener la inscripción, por supuesto, en el Registro Nacional de Valores. Tenemos unas instrucciones generales sobre los requisitos y normas que deben cumplir los gobiernos extranjeros que también quieran de una u otra manera colocar títulos de valores en Venezuela y que sean atractivos para los empresarios venezolanos. Tenemos un formulario para hacer oferta pública de unidades de inversión, de entidades de inversión colectiva. Tenemos un formulario de la declaración sobre el decreto y pago de dividendos de esas utilidades que se vayan generando a través de esos procesos de inversión y cotizaciones en bolsa. Tenemos un formulario para la declaración sobre la remuneración pagada de los miembros de la junta directiva y funcionarios ejecutivos de las sociedades cuyos títulos de valores estén inscritos en el Registro Nacional de Valores. Tenemos el formulario para el resumen de remuneraciones pagadas de directores ejecutivos y sociedades con títulos de valores. Allí más o menos están todas esas instituciones que están conformadas a través de ese documento constitutivo y donde de una u otra forma, al momento de que se van a pagar participaciones, cuotas o dividendos, tenemos entonces la necesidad de participarle, en este caso, al ente regulador, que es la Superintendencia Nacional de Valores, a través de todos estos formularios publicados en la página de esa institución. Es interesante entonces que cada uno de esos formularios sean llenados y sean enviados para, obviamente, realizar el procedimiento respectivo. Vemos entonces cómo todas esas organizaciones empresariales que vayan a participar dentro del mercado de valores requieren entonces de la regulación de esa Superintendencia Nacional de Valores y adicionalmente de eso, de la entrega de alguna serie de información adicional antes de realizar cualquier tipo de pago. Tenemos formularios para solicitar inscripción en el Registro Nacional de Valores para proceder a la venta pública de acciones de sociedades anónimas. Recordemos que hablábamos que las sociedades que más participan dentro del proceso mercantil en este momento son las sociedades anónimas y las compañías anónimas. Tenemos un formulario general para presentar dictamen de calificación con objeto de sustentar calificaciones otorgadas a cada una de las organizaciones empresariales que participan en el mercado de valores. Tenemos un instructivo para redactar las garantías personales y bancarias y estas podrán ser emitidas por bancos y instituciones financieras. Recordemos que hay bancos nacionales y bancos extranjeros que participan dentro de el mercado de valores. Tenemos instructivo para la prestación de estudios económicos que realicen esas sociedades mercantiles que participan en el mercado de valores. Tenemos instructivos para proceder a la liquidación administrativa de sociedades de corretaje o casas de bolsa. Esas son personas o auxiliares del sistema financiero de valores. Tenemos un instructivo para solicitar autorización para actuar como sociedad de casas de corretaje de valores y sociedad administradora de entidades de inversión colectiva. Y tenemos un instructivo contentivo de procedimientos para la adquisición de acciones en sociedades de valores y casas de bolsa. De una u otra manera, pues vemos allí toda esa serie de información que siempre va a ser pública y de fácil acceso para todas las personas que desean participar dentro de ese procedimiento. Finalmente tenemos entonces el instructivo para solicitar autorización y hacer oferta pública de papeles comerciales, instructivo para solicitar autorización para actuar como sociedad de casa de corretaje o de valores, quienes quieran participar como casas de corretaje o valores o sociedades administradoras de entidades de inversión colectiva. Tenemos el formato para declaración jurada de uso y destino de los fondos de las personas naturales que participan en el mercado de valores. Igualmente tenemos el formato de declaración jurada de uso y destino de fondos para las personas jurídicas. Todos esos instructivos los vamos a encontrar a través de el portal de la Superintendencia Nacional de Valores y en esta lámina entonces número 12 voy a mostrarles de una u otra manera esas instituciones que pueden participar. Recordemos entonces que tenemos distintas personas que trabajan como casa de bolsa, representantes de inversiones, tenemos también algunos cajas de venezolana de valores que son los que se encargan de resguardar algunos activos. Y tenemos, por supuesto, desde el contexto central, la Bolsa de Valores de Caracas, que funciona en la ciudad de Caracas, en donde de una u otra manera se realizan algunas cotizaciones y se realiza algún intercambio financiero en donde participan tanto las personas jurídicas como algunas instituciones del Estado. Es interesante también las personas naturales, obviamente, dentro del contexto de la inversión que realizan. Es interesante
analizar que entonces todo este procedimiento de inversión que se realice de distintas negociaciones allí se puede pensar dentro de ese portafolio de inversiones a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de la pretensión, pues obviamente son los niveles de riesgo que puede de una u otra manera asumirse. ¿Por qué los niveles de riesgo? Porque en ese mercado de valores, en la cotización del día tú puedes ganar o puedes perder dinero, entonces de una u otra forma ese nivel de riesgo va a depender de la inversión que realice, en qué tipo de acciones o en qué tipo de negociación que se vaya realizando. Como les mostraba, en este caso, la Bolsa de Valores de Caracas está ubicada en Caracas, en el edificio Astrum, piso nivel C1, local planta baja. Obviamente ninguna persona puede realizar de forma directa ningún intercambio en esa sede física de la Bolsa de Valores de Caracas, sino debe hacerlo a través de los operadores de bolsa y a través de los asesores de inversión. Son entonces esas personas autorizadas para realizar ese procedimiento de corretaje de valores. Inicialmente, entonces, vamos a ver ese proceso interesante de lo que sería el mercado de valores. Entonces, en este caso, vamos a hacer una revisión muy general de cómo se realiza ese proceso de negociación en la Bolsa de Valores de Caracas. Inicialmente, esos procesos entonces se realizan a través de la oferta y la demanda. Obviamente, dependiendo de ese procedimiento de oferta de demanda, van a existir una serie de cotizaciones que van a generar el alza o la disminución del precio de esos instrumentos que participan en el mercado de valores. Una persona en este caso que decida invertir toma la decisión de poner sus ahorros a producir, obviamente a través, no de forma directa, sino de esos operadores de bolsa. En ese sentido, cada una de esas personas actúa en ese mercado de valores y de una u otra manera van a revisar ese mercado accionario con el fin de revisar ese portafolio de inversiones. Hay distintos tipos de valores que participan en esa bolsa y obviamente esos valores van a tener un aumento o una disminución de precio de acuerdo a las tendencias que se va manifestando en una sección. Significa que es en un periodo de tiempo de un día, en el momento de que apertura la bolsa y cierra la bolsa, ellos tienen un horario específico de trabajo y no funcionan todos los días, sino funcionan los días hábiles, igual que el sistema bancario. De una u otra manera, ese mercado accionario va siempre entonces a definirse por ese proceso de la libre oferta y la demanda. Todas las personas que participan en ese proceso de la bolsa de valores lo hacen con la finalidad de obtener de cierta manera algún tipo de inversión de forma rápida. Generalmente las acciones que se generan dentro de ese proceso de intercambio son acciones preferentes. En este caso, la titularidad de la propiedad de las acciones comunes no cambia. No significa que no se dé en algún caso algún intercambio de acciones comunes, pero generalmente se hace en función de que las organizaciones empresariales adquieran algún tipo de inversión a una tasa de rendimiento mucho más alta de lo que la hace el sistema financiero y en función, por supuesto, de que no se va a ver como un crédito. Si usted tiene un dinero y lo va a colocar en el banco y va a esperar que la tasa pasiva le genere alguna rentabilidad, obviamente se la va a, a cubrir con medio de la inflación. En cambio, si realiza un procedimiento de inversión a través de la bolsa de valores comprando acciones a un rendimiento mayor a esa tasa que ofrece, en este caso el mercado financiero, pues va a generar algún tipo de rentabilidad, pero por supuesto debe tener en cuenta ese portafolio de inversión y esa revisión de esa oferta y demanda de cotizaciones que se realicen en el mercado de valores, y en función de eso, por supuesto, puede hacerse un proceso de generar una utilidad o una pérdida en un momento determinado. Tenemos aquí más o menos una realidad de cuáles son esos pasos a seguir, pero también cómo de cierta forma se interviene dentro del sistema financiero. Entonces vamos a ver entonces dentro de ese proceso cómo de una u otra manera un inversionista que desee comprar o vender acciones sobre un determinado valor negociable, ese inversionista puede ser una persona natural o una persona jurídica, de una u otra manera debe hacerlo a través de la bolsa de valores y debe acudir en este caso a un corredor. Es un corredor de bolsa, no un corredor de seguros, que sería entonces en este caso un auxiliar de este sistema nacional de valores. En este caso, ese corredor estará siempre capacitado y orientado a seguir algunos pasos para informarle de cómo se va a realizar el proceso de compra
y de venta de los mismos. Aquí la idea es comprar y al momento vender, y en función de esa ganancia de compra y venta, pues va a estar la utilidad tanto de la persona que realiza el procedimiento de corretaje, que tiene una ganancia sobre también esa utilidad, como en este caso la persona que realiza el procedimiento de inversión. Vemos entonces que es necesario ver cómo participan, en este caso ya dos personas distintas. A veces no solamente está el corredor, sino a veces usted adicional a ese corredor puede tener un asesor de inversión para que le verifique esa cartera de inversiones que usted vaya a realizar. El asesor de inversión no realiza el corretaje, sino única y exclusivamente realiza el proceso de revisión de las acciones que usted quiere comprar o vender dentro del mercado de valores. En este caso, también tenemos que toda operación que se realice en la Bolsa de Valores de Caracas debe liquidarse a través de la Caja Venezolana de Valores. Es obligatorio entonces que todos esos dineros que van a ser de una u otra manera invertidos en la Bolsa de Valores se realicen a través de, es como una caja de compensación, si lo asemejamos a lo que es el sistema financiero, en donde todos esos dineros deben entonces realizarse a través de la Caja Venezolana de Valores, lo que conlleva a un registro de inversionista, el registro que estábamos hablando inicialmente, que lleva el registro nacional de la Superintendencia Nacional de Valores. Adicionalmente de eso, entonces tenemos que ese registro de inversionista hace una apertura en la cuenta de valores. Al momento que usted hace el registro, inmediatamente es como que se aperturara también una cuenta en la Caja Venezolana de Valores para que se realice el procedimiento de liquidación cuando vayas a hacer el proceso de inversión a través de la Bolsa de Valores de Caracas. La apertura de esta cuenta que se hace en la cuenta de valores a través de la Caja Venezolana de Caracas no conlleva de manera alguna obligatoria a que el inversionista permanezca dentro de la caja teniendo allí todos los valores. Significa que usted puede traspasar esos valores que se encuentran en la caja de valores luego de que se realice el proceso de venta a su institución bancaria. Esto también lo puede hacer a través de un agente de traspaso ante los cuales el inversionista puede acudir y debe registrarse como accionista de la empresa emisora, si es una persona que está en este caso haciendo un procedimiento de emisión de acciones, con la presentación de la ficha de accionista, quedando registrado en esta de manera respectiva en el libro de accionista de la empresa emisora. Aquí habría que ver que esos agentes de traspaso los que van a encargarse de registrar esas compras y ventas de acciones que se realicen en cualquiera de las entidades económicas que de una u otra participan. Cuando hablamos de entidades económicas, esas entidades económicas pueden ser, repito, compañías anónimas o sociedades anónimas que participan en ese mercado de valores. Para hacer operaciones de compra-venta de valores en Venezuela, se requiere necesariamente una autorización de un corredor público. Esa es la persona que va a interactuar dentro de la bolsa de valores y va a hacer inmediatamente entonces el proceso de compra y venta de valores. Una vez cumplido esos diversos requisitos, deberá entonces tener una autorización de la Comisión Nacional de Valores, que será en este caso regida por la Superintendencia Nacional de Valores. Realizada esta operación en bolsa, el corredor indica al cliente o inversionista las condiciones bajo las cuales fueron pactadas las operaciones en cuanto al precio y al plazo de la liquidación, dependiendo, por supuesto, de la inversión que se esté negociando en el mercado de valores. Y ahí, en ese caso, el inversionista procede a cancelar al corredor el monto en efectivo de las operaciones, más los gastos señalados por impuestos y comisiones previamente establecidas y convenidas entre ambas partes dentro del sistema de valores. La llegada a la fecha de vencimiento y liquidación de la operación entregará al inversionista el comprobante de liquidación correspondiente. Más o menos eso es, en líneas generales, cómo es ese funcionamiento de la Bolsa de Valores de Caracas. Los miembros de la Bolsa de Valores pueden ser corredores individuales o también existen casas de bolsa, que son instituciones donde hay muchas personas naturales que se dedican al proceso de corretaje y que tienen también entonces la licencia para funcionar como empresas de corretaje. Cuando los corredores se constituyen como personas jurídicas, lo hacen la figura de bajo sociedad de corretaje. Entonces, esas casas de bolsa se denominan sociedades de corretaje, son compañías anónimas o sociedades anónimas que tienen ese objeto comercial y el objeto de ellas es comprar la acción y ser admitidos con los miembros de la Bolsa de Valores de Caracas, que son consideradas propiamente dicho casas de bolsa. Las sociedades son cada vez más sólidas y brindan al público y al inversionista un margen de mayor seguridad y cuentan con personal calificado, obviamente porque están reguladas por el Estado a través de la Superintendencia Nacional de Valores. Eso más o menos entonces son todos los pasos que se siguen
dentro del proceso nacional de valores. Pasamos entonces a qué tipo de valores se negocian dentro de este proceso venezolano de la Bolsa de Valores de Caracas. Entonces tenemos algunos tipos de títulos como acciones, que son títulos de valores representados en una parte de capital de la empresa. Ya hemos revisado cómo están constituidas esas acciones, cuáles son los valores que se le establecen. Lo veíamos en las clases anteriores a través de esos documentos que le mostraba, convirtiendo su poseedor en copropietario de la misma a medida de su inversión. Para el inversionista, las acciones representan un activo de su patrimonio y pueden ser negociadas con un tercero en las bolsas de valores. También existen otro tipo de certificados negociables que se cotizan en más de un mercado de valores accionario, tienen un número determinado de acciones y eso en algunos casos son colocados por títulos extranjeros en los Estados Unidos. En el caso de la Bolsa de Valores de Caracas participan también ese tipo de valores, como participa en la Bolsa de Valores de Nueva York, en cualquier bolsa de valores de cualquier país. Tenemos también algo otras acciones de empresas, en este caso son acciones que se transan en dólares a nivel internacional, son emitidos generalmente esos depósitos a través de bancos extranjeros, son acciones que representan y están depositadas, en este caso los bancos venezolanos han utilizado con esta situación tan difícil económica en Venezuela la posibilidad de transar en negociaciones con este tipo de acciones para obtener de una u otra manera algún oxígeno económico en el sistema financiero internacional. Tenemos otros tipos de renta variables como son títulos de acciones a una fecha por futura y con determinado precio. Más o menos en este caso estamos viendo esos valores generales de negociación que se hacen con renta variable, que va a ser distinta dependiendo de esa oferta y demanda que les planteaba al inicio. Tenemos también algunos casos de renta fija. En este caso, los bonos, que son llamados obligaciones o títulos de valores que representan una deuda contraída por la empresa que los emita y posee características de valor, de duración. En este caso, pues son algunos tipos de instrumentos también negociables que generalmente son emanados por gobiernos nacionales o por instituciones descentralizadas, por el mismo Banco Central de Venezuela, ministerios o gobernaciones, que tienen como finalidad tratar de obtener algún ingreso y cubrir las necesidades básicas colectivas, pero por supuesto generando al inversor una renta o utilidad. Tenemos también en algunos casos papeles comerciales que constituyen fracciones de endeudamiento de sociedades anónimas o títulos que oscilan entre 15 días hasta un año de vigencia para su negociación. Esos papeles comerciales también en algunos casos son transados en la Bolsa de Valores de Caracas, más o menos en este sentido. Tenemos cuáles son ese tipo de valores que van a ser intercambiados a través de esa Bolsa de Valores de Caracas, a través de esas sociedades de corretaje o esos corredores de valores que de una u otra forma participan. Dentro de la Bolsa de Valores de Caracas voy a empezar a nombrarle más o menos quienes participan dentro de ese proceso. Están algunas personas del sector industrial, del sector servicios y del sector financiero. En el contexto del sector industrial tenemos agricultura, alimentos procesados, industrias manufactureras y construcción. En el sector servicio, empresas de electricidad, de gas, de agua. Y en el sector financiero, banca comercial, banco universal, establecimientos financieros, compañías de bienes inmuebles. Tenemos adicionalmente dentro de ese sector industrial algunas organizaciones empresariales como Productos F, Sociedad Anónima, ProAgro, Compañía Anónima, Ron Santa Teresa. Tenemos distintas clases de acciones, como ven, clase B especial, clase B normal y acciones generales. Entonces, más o menos allí están los códigos y los valores de las acciones. Tenemos en el sector industrial algunas empresas como Cerámicas Carabobo, en fin, algún tipo de organizaciones empresariales que participan dentro de la bolsa de valores.